La verdad, no sé ni por dónde comenzar, gracias. Es tanta la información que hay para refutar una y otra, y podemos estar aquí toda la tarde refutando cada palabra, cada expresión. Es tanta la información pública que hay, que de verdad a veces yo no sé si este circo del PAN, este circo que dirige al grano, Flor, al grano. No te respondo. De verdad este circo que está haciendo Acción Nacional es vergonzoso. Ayer comentábamos de las 3 Ds, deuda, desfalco y desorden. Yo aparte le agrego 3 Cs, corrupción, complicidad y cinismo. El top 10 de la administración pasada no es esa laminita que presentaron. El top 10 de la administración pasada está en la cárcel. Ahí está. Y el dueño del circo fue el primero que se encuentra en la cárcel por cínicos, corruptos, cómplices. Vergüenza les debería de dar. Fíjense, voy a tratar de explicar un poco cada una de las intervenciones. Se habló de la deuda pública directa del Estado, del Estado de Sonora. Yo creo que deberían de tener una capacitación un poco más profunda sobre este tema. La administración pasada se recibió en el septiembre del 2009, y me voy a ir a septiembre, en septiembre del 2009 se recibió la deuda pública por 9,300 millones de pesos. Para septiembre del 2015 se había recibido la deuda pública del gobierno de Guillermo Padres por 16,993, y para septiembre del 2016 se tiene en cuenta pública 20,850. Estos no son datos de Flor Ayala, estos son datos de la cuenta pública y los pueden revisar perfectamente bien en el momento que ustedes quieran. Y ahí la tengo para quien quiera revisarla. Pero me voy a ir punto por punto. En el 2010 se pidieron 1,400 millones de pesos para obra pública, para obra hidráulica, para obra de salud. Se habló aparte de una reestructura, 1,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar obra pública, escuelas, hospitales. Y todo eso se encuentra en el libro blanco de la reestructura del 2010. En el 2011 se solicitaron 600 millones de pesos para pagar el transporte público del Estado de Sonora, el famoso FEMOT. Apoyo a concesionarios, apoyo a su deuda, apoyo para comprar unidades nuevas, apoyo para tener unas plazas preciosas que nos presentaron, que originalmente, en aquel entonces el secretario de gobierno, Héctor Larios, hoy que tanto se pregunta dónde están los camiones y en cuánto tiempo llegan, nos presentó por una cantidad de 400 millones de pesos. Finalmente hicieron sus cálculos, no les salió y pidieron 600 millones de pesos. Pero lo peor del caso es que ni paradas, ni centros, ni infraestructura, nada, ni pago a concesionarios, porque esos 600 millones de pesos del FEMOT, ¿quién sabe dónde quedaron? 2012 se solicitaron 1,450 millones de pesos para seguridad, infraestructura, y se entregó un listado de obras. De verdad que quisiera que lo leyeran, si pueden, en la exposición de motivos.
donde hablaban de la reconstrucción de las carreteras, de la reconstrucción de los hospitales, del pago de los honorarios de doctores que iban a contratar, de los profesores de inglés, para hacer un paripazo con la federación. Bueno, ¿dónde está todo eso? 1,400 millones. Y en el 2014 dijeron, mi último año, el año de Hidalgo, se llevaron 1,500 millones de pesos para obra pública nuevamente, para reconstrucción de caminos, para escuelas y 716 millones de pesos para el pago de pasivos de proveedores del gobierno del estado. Y aparte reestructuraron 12,700 millones de pesos, donde iban a obtener un ahorro de 400 millones de pesos. Yo la verdad leo y leo, digo, ¿dónde está todo ese recurso que se invirtió, que los sonorenses tienen ahora como deuda? ¿Dónde está? ¿Saben cuánto es el total de todo eso? Son 7,604 millones de pesos. Pero no nada más eso es una deuda pública directa contratada con bancos. Aparte de eso, el gobierno del estado nos dejó en adeudos de ejercicios anteriores. ¿Qué es adeudos de ejercicios anteriores? Todo lo que no pagaron, señores, todo lo que dejaron de pagar, a pesar que contrataron deuda. Todo lo que tiene orden de pago en el gobierno del estado y ustedes no quisieron pagar. Dejaron para septiembre del 2015 3,425 millones de pesos. Pero si a eso le agrego lo que dejaron de pagar del ISSSTESON en pensiones y jubilaciones, si a eso le agrego lo que dejaron de pagar en proveedores, si a eso le agrego los moches fiscales, pero sobre todo, si a eso le agrego lo que tuvimos que devolver a la federación porque no tuvieron ni siquiera tuvieron la capacidad de administrar el recurso que les daba la federación, y ahora vienen y se rasgan vestiduras diciendo que dejaron de pagar. Ustedes tenían el recurso y ni siquiera supieron utilizarlo para la gente de Sonora. No me anden llorando aquí que los hospitales y que la gente no tiene, porque ustedes los dejaron sin eso. La gente estuvo tirada en los hospitales porque ustedes no utilizaron los recursos federales y se tuvieron que devolver más de 1,228 millones de pesos. No lo dice la Flor Ayala, no lo dice la Flor Ayala. Con mucha pena, pero esto es un documento oficial. Aquí están, señores, lo pueden revisar con mucho gusto cuando quieran. Cuando quieran nos sentamos y les puedo dar una clase sobre esto. De verdad, aparte de todo esto, 700 millones de pesos en moches fiscales. Cuando el diciembre del 2015 todavía al estado de Sonora se nos castiga por parte de la federación por el tema de los moches fiscales. ¿Qué no les da vergüenza? O sea, aparte, piden deuda, 7,600 millones de pesos. Piden deuda directa. No estoy hablando ni siquiera de la deuda a corto plazo, porque esa sí se fue a las nubes. Piden deuda, dejan de pagar, pero aparte devuelven el recurso porque no tienen la capacidad para administrar ni para gobernar. Pero aparte, el problema de las deudas, déjenme decirles, no es la contratación, ni qué gobierno contrata más deuda con tal banco o qué. El problema de la deuda es que gastes la deuda en cosas que no se invierten en tu estado, que te la robes, que gastes en tonterías, que gastes en gasto corriente, que no inviertas en el estado,
que si tú dices que vas a recaudar esta deuda, vas a contratar esta deuda, porque necesitas reconstruir los caminos, ¡reconstrúyelos! Pero no los tienes reconstruidos. Y no nada más dejas ese déficit, estás dejando el déficit físico del desastre en el Estado, desastre. Sí, efectivamente, tenemos aumentos probablemente en el capítulo 3000, en el capítulo 2000, en el capítulo 9000. ¿Por qué? Pregúntense nada más, ¿por qué tienes estos aumentos? Porque lo que ustedes dijeron en la entrega-recepción que íbamos a recibir no fue verdad, no es cierto. Ustedes dijeron que íbamos a recibir un Estado estable, recibimos un Estado de verdad tirado, olvidado, sin haberle invertido un recurso. Pero, ¿qué tal la inversión que se dieron los del top 10 de la administración pasada? La verdad, a los ciudadanos, que si este gobierno contrató más deuda, que si Moody's, que si Fitch, que si H&R, que si todos estos nos califican con A más, A menos, B más, pues como que para el ciudadano, ¿eso qué le dice? Al ciudadano le interesa que inviertas en hospitales, que inviertas en educación, que puedas caminar por las calles, que tengas pavimento y servicios públicos. Al ciudadano le interesa la calidad de los servicios que le puede proporcionar un gobierno. ¿Cuántas familias, escúchenlo, ustedes que estuvieron en la administración pasada, cuántas familias perdieron la vida porque no había medicamentos, ni doctores, ni aparatos? ¿Cuántas familias perdieron a sus hijos porque no había para la quimioterapia de sus hijos? ¿Cuántas? Pregúntense. ¿Cuántas familias llegan con un dolor y ustedes les entregaron mero paracetamol? Pregúntense si no están cargando la muerte de miles de seres humanos en sus hombros. ¿Cuántas familias tuvieron accidentes en los caminos rurales de nuestro estado porque estaban deshechos? No lo dice la Flor Ayala, está documentado. ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántas? Su patrimonio entero, porque nunca le pagaron, y ahí están los datos. Nunca pagaron, no nada más aquellas que le trabajaban al gobierno, sino que se dedicaron a destruir, a desunir, a golpear. No nada más quisieron robar, sino trataron de destruir una sociedad. ¿Cuántos niños y jóvenes se quedaron sin becas? Y yo me pregunto todavía, ¿qué cansado ha de ser para ustedes defender lo indefendible? Pero qué cínico hay que tener que ser para creer que el gobierno del PAN, que el gobierno de Guillermo Padres, el top 1 del top 10, trabajó por los sonorenses. De verdad, yo les pregunto, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden? De verdad. ¿Qué extrañan? ¿Extrañan las invitaciones del rancho de su jefe? ¿O de la casita de San Pedro? Con su presa a todo dar. ¿Qué pasa? Habrá que ser muy cínico para poder pensar que hicieron algo bien. Y de verdad se lo digo, lo que les falta de vergüenza les sobra de cinismo. ¿Cómo
pueden ver al sonorense en los ojos? ¿Cómo? Cuando saben que por culpa del PAN de ustedes les mintieron, les robaron, les quitaron patrimonio, los torturaron, vendieron a sus hijos. El tema de la corrupción nos cuesta mucho a todos, a todos, a los ciudadanos, a los gobiernos, a todos nos cuesta. Hoy tenemos un gobierno que le está entrando al tema con firmeza, que le está entrando al tema sin temor, que le está entrando al tema porque sabe gobernar, porque no hemos devuelto un solo peso a la federación, porque en este gobierno sí se sabe gobernar, porque tenemos una gobernante mujer que no le tiembla la mano, no le tiembla la mano, que tiene integridad, que tiene valores y que tiene un gran, gran amor por Sonora. Valores que carecieron los funcionarios de la administración pasada. Valores fundamentales para poder llevar una sociedad armónica, valores fundamentales que si no los tienes, te cuesta mucho trabajo escucharlos. Y me doy cuenta, ¿a quién le cuesta más trabajo escuchar estas palabras que estoy diciendo? Pues se encuentran fuera del recinto. Hoy no volvemos la mirada atrás, solo a criticar. Tenemos que analizar la historia para saber cómo enfrentar a nuestro presente. Déjenme decirles que olvidar sería ser cómplices de ustedes. No vamos a olvidar los sonorenses. Los sonorenses tenemos memoria. No se nos olvidan los agravios que nos han hecho. No se nos olvidan las muertes. No se nos olvidan las torturas. No se nos olvida el desfalco, el cinismo, la corrupción. No se nos van a olvidar. El robo y la mentira del gobierno del PAN no lo dice ni la Flor Ayala, ni lo dice el PRI. El robo, la corrupción y la mentira lo dijeron los sonorenses. Por eso, hoy, qué bueno de verdad y qué gusto me da, gracias a Dios, que lo bueno es que ya no están. Gracias a Dios, la gente pensó y no votó por ustedes, por traidores a los sonorenses, por corruptos. Muchas gracias. Por cierto, aquí tengo toda la información de las auditorías superiores, 2014, 15, 2016, quien las quiera, con mucho gusto.